Número 10. El lago de los esqueletos en la India. En lo alto del Himalaya hay cientos de esqueletos esparcidos por un sitio antiguo que ha dejado atónitos a los científicos desde que fueron descubiertos por primera vez. Se conoce como el lago de los esqueletos y está ubicado en Uttarakhand, en la India. Los investigadores sospechan que hay al menos 500 restos humanos ubicados dentro del lago y esparcidos por el área cercana. Y hasta ahora no se ha encontrado ni un solo esqueleto perfectamente intacto. Están todos fragmentados. En lo que respecta a la historia, un guardabosques se topó con los esqueletos aquí durante la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces la gente ha estado discutiendo sobre por qué hay tantos cuerpos y por qué el lago alguna vez fue un cementerio tan importante. Una teoría era que un gran grupo de viajeros había sido atrapado en una tormenta de granizo letal en algún momento del siglo IX, causando que todos murieran en el lago. Pero esta teoría resultó ser una tontería. Un equipo internacional de arqueólogos y genetistas consiguió 37 restos óseos individuales del lago y descubrió que la mayoría de los esqueletos datan de hace 1000 años. Sin embargo, otros murieron allí en el siglo XIX. El periodo de tiempo es extremadamente confuso, y para hacer las cosas aún más misteriosas, David Reich, un genetista de la Universidad de Harvard, descubrió que la composición genética de los esqueletos es extremadamente diversa. Consta de herencia del sur de Asia e incluso del Mediterráneo. Esto sugiere que personas de todo el mundo se sintieron atraídas por este antiguo lago en el Himalaya hace más de 1000 años para venir a morir, y hasta el día de hoy nadie sabe por qué. Número 9. Cráneo humano sin identificar. Los escaladores que exploraban el segundo pico de montañas más alto de California en el Monte Williamson descubrieron una sorpresa bastante espantosa enterrado en un campo de rocas. Se encontraron con lo que parecía ser hueso, y cuando inspeccionaron el objeto más de cerca, encontraron un cráneo humano fracturado. Después de limpiar algunas de las rocas, resultó que el cráneo era parte de un esqueleto completo, uno que había estado en las montañas durante tanto tiempo que todo lo que quedaba eran los huesos, un par de zapatos y un cinturón. Esto se convirtió en un enorme misterio. No hubo casos de personas desaparecidas en el área que no estuvieran resueltos. Nadie fue reportado herido o muerto, y según el departamento del sheriff del condado de Inyo, actualmente no hay respuestas sobre a quién pertenecía el cuerpo o qué le sucedió. Un portavoz incluso dijo que el cuerpo no mostraba evidencia de maltrato, pero lo realmente interesante es que el cuerpo se encontró un poco fuera del camino. No estaba en un área muy explorada, por lo que la persona puede haber estado caminando fuera de los caminos trillados cuando ocurrió algún tipo de desastre. El esqueleto era tan viejo y estaba tan deteriorado que probablemente nunca se descubrirá su identidad. Número 8. Cráneo alienígena. Un cráneo misterioso con enormes cuencas oculares y dientes como colmillos ha dejado a los científicos atónitos, y algunas personas creen que el cráneo pertenecía a un extraterrestre. El cráneo se ha descrito como un 50% más grande que un cráneo humano estándar. Originalmente fue encontrado por contratistas daneses que estaban trabajando para reemplazar viejas tuberías de alcantarillado en Sealand Island. Las tuberías que estaban excavando tenían más de 100 años, y debajo de los cimientos del edificio, que una vez fue parte de una carnicería, encontraron el supuesto cráneo alienígena. Al parecer, el cráneo fue examinado por expertos de una facultad de veterinaria en Copenhague, y dijeron que aunque el cráneo definitivamente se parecía a un mamífero, sus características principales hacían imposible identificarlo adecuadamente. Los científicos ahora dicen que el cráneo no tiene absolutamente ningún vínculo con ninguna especie conocida actualmente en la Tierra. Y para hacer las cosas aún más misteriosas, la datación por carbono del cráneo lo situó en 800 años. Nadie está muy seguro de cómo se las arregló para quedar atrapado en algunas tuberías viejas que solo tenían 100 años. Es un gran misterio, y es posible que nunca se resuelva. Según los medios, se encontraron algunos otros artefactos con el cráneo, como huesos de animales y hachas de piedra, pero ninguno de ellos pudo estar relacionado con el cráneo en sí. O esto realmente fue dejado atrás por visitantes extraterrestres, o es uno de los engaños más elaborados de la historia reciente. ¿Tú qué opinas de este cráneo alienígena? ¿Crees que es evidencia de extraterrestres en la Tierra, o podría deberse a una anomalía genética de hace cientos de años? Dime tu opinión en los comentarios, y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para obtener más contenido sorprendente. Número 7. Esqueleto en cueva sumergida. Un misterioso esqueleto de una mujer se acaba de encontrar dentro de una cueva inundada en México, y es diferente a otros esqueletos encontrados en Estados Unidos del mismo periodo de tiempo. Dos buceadores se sumergieron en el sistema de cuevas sumergidas cerca de Tulum, en la península de Yucatán, y fue entonces cuando descubrieron los huesos de la mujer, que probablemente tenía cerca de 30 años cuando murió hace aproximadamente 10.000 años. El esqueleto ha sido apodado Changhol 3 por los investigadores alemanes que lo estudian. Al parecer, esta mujer tenía un
unos rasgos notables que la diferencian de otros esqueletos encontrados en México, que también vivieron hace 10.000 años. Los investigadores compararon su cráneo con otros 452 cráneos hallados en las Américas y encontraron que tenía pómulos anchos y una frente plana, que es bastante diferente de otros grupos en ese momento que tenían rasgos un poco más largos y estrechos. También tenía extrañas caries, lo que sugiere que tenía una dieta que incluía mucha más azúcar que otros grupos indígenas de la zona. Esta información puede resultar un poco confusa, pero lo principal que debes saber es que debido a todas las diferencias encontradas con el misterioso esqueleto de esta mujer, los investigadores han podido confirmar que hace 10.000 años en México ya existían muchos tipos diferentes de etnias y culturas con diferentes rasgos morfológicos. En pocas palabras, hace 10.000 años en las Américas, la gente ya era muy diversa. Número 6. Extraño esqueleto de elefante. No todos los esqueletos más extraños jamás descubiertos pertenecen únicamente a los humanos. Un esqueleto de elefante muy extraño encontrado en la India ha sacado a luz algunos secretos antiguos de la estructura de un antiguo templo. El esqueleto del paquidermo, junto con su cadena y otros artefactos de madera, se encontraron dentro del sótano del templo Tiruvayankudi Mahadeva durante un proyecto de restauración. Algunos de los artefactos incluyen ollas y lámparas chinas, y el templo en sí tiene una historia que se remonta a 1000 años, pero los huesos del elefante no son tan viejos. La datación por radiocarbono reveló que el elefante vivió hace unos 2 siglos, y eso coincide con una historia local de un elefante legendario que fue incinerado en las afueras del templo. Lo que probablemente sucedió fue que el extraño elefante fue incinerado parcialmente, y luego sus cenizas, huesos y pedazos de su cadena terminaron dentro de la bóveda del templo, enterrados bajo aproximadamente 1.5 metros de tierra y desechos vegetales. Pero el misterio aquí es que nadie sabe por qué el elefante era lo suficientemente importante como para ser incinerado y enterrado dentro del antiguo templo. Los historiadores todavía están trabajando por descubrir la historia completa del templo en sí, y los huesos de elefante recientemente descubiertos son solo otra pieza extraña de este gran rompecabezas. Número 5. La gigante medieval. El impactante esqueleto de una gigante medieval fue descubierto recientemente por arqueólogos que trabajan en el Museo del Primer Piast en Polonia. Los restos de esta mujer anormal fueron encontrados fuera de una iglesia medieval. El análisis preliminar de su enorme esqueleto determinó que creció a una altura excepcional de 2.2 metros, más alta que casi cualquier mujer en cualquier parte de la historia. Sin embargo, aunque esta gigante medieval era indudablemente enorme e imponente, aparentemente vivió una breve vida llena de enfermedad y miseria. La gigante fue enterrada en un cementerio utilizado solo para las personas más elitistas de la zona. De hecho, casi todos los enterrados en el cementerio eran ricos o estaban relacionados con el rey polaco Boleslao el Valiente, que gobernó en la primera parte del siglo XI. Pero después de que terminó el siglo XI, más y más plebeyos comenzaron a infiltrarse en el cementerio anteriormente para ricos, y hasta ahora los investigadores han encontrado más de 2500 esqueletos aquí. No saben si la gigante era parte de la élite o simplemente un plebeyo solitario. Esta misteriosa mujer no tenía huesos proporcionados, sus huesos resultaron ser gigantes. Esto significa que probablemente sufrió de gigantismo, el debilitamiento paralizante que ocurre cuando la glándula pituitaria de una persona produce hormonas de crecimiento en exceso, lo que hace que crezcan hasta una altura increíble de 2.8 metros. Desafortunadamente no hay historia escrita sobre esta mujer, por lo que no sabemos qué hizo exactamente en su vida. No sabemos si era una guerrera medieval o simplemente parte del circo local. Número 4. Cráneos peruanos alargados. En América del Sur, hace 700 años, la élite gobernante hizo algo que nadie en la Tierra siquiera consideraría hoy. Alargaron sus cráneos para parecer extraterrestres monstruosos. Estas personas extendían la cabeza a propósito como parte de un símbolo de estatus, algo así como una persona rica podría ponerse un reloj de oro. Pero por supuesto, alargar el cráneo de una persona sería considerablemente más doloroso que atarse un reloj. Esto lo hizo una pequeña comunidad étnica que existió 300 años antes del Imperio Inca, conocida como Coyagua. Estos individuos vivían en el Valle del Colca, donde criaban alpacas y llamas, y también utilizaron 2 trozos de madera para aplastar la cabeza de los bebés, lo que obligaba al cráneo a crecer hacia arriba en lugar de formarse de forma natural. La práctica fue finalmente prohibida por los invasores españoles en el siglo XVI, y realmente no se ha vuelto a ver desde entonces. Sin embargo, muchos de estos cráneos antiguos se han descubierto en Perú. Según un informe de The Independent,
Independent, se han encontrado aproximadamente 200 cráneos alargados en todo el Valle del Colca, que abarcan un periodo aproximado de 300 años. No entraremos en descubrimientos individuales, pero sí podemos hablar de la investigación que el señor Velasco publicó en la revista Current Anthropology, luego de estudiar una amplia variedad de cráneos alargados que dejó el pueblo Coyagua. Mediante análisis químico, los investigadores pudieron descubrir que las mujeres que tenían las cabezas mutadas comían una dieta más amplia que aquellas con cráneos normales. El equipo también descubrió que las mujeres con cráneos modificados sufrieron menos lesiones que las que no lo tenían, lo que refuerza la idea de que aquellas con cabezas alargadas estaban en la cima de la jerarquía social. Número 3. Esqueleto misterioso. Los restos conservados de lo que solo se puede describir como un hada literal fueron aparentemente descubiertos en el sótano de una vieja casa en Londres, Inglaterra. Según un reportaje del periódico, el espantoso esqueleto era parte de una colección más grande que pertenecía a alguien llamado Thomas Theodore Marilyn, y el resto de la colección consistía en especímenes de hombres lobo, huesos extraterrestres y otros artefactos increíbles, todos los cuales aparentemente eran recolectados y almacenados dentro de una mansión propiedad de un misterioso coleccionista que vivió a fines del siglo XIX. Esto es algo sacado directamente de Van Helsing, y obviamente no es real. La macabra colección de bestias míticas en estuches y frascos, incluido el pequeño esqueleto de hada y los bocetos de las víctimas de Jack el Destripador, son parte de una narrativa artística que describe cómo se verían realmente los monstruos míticos y las bestias de cuento de hadas en el mundo físico. El pequeño hada esqueleto puede que no sea real, pero es algo muy bueno para considerar. También es divertido preguntarse cómo habría sido el mundo si estas cosas hubieran existido realmente en nuestro pasado antiguo. Número 2. Cráneo más antiguo de la historia. El cráneo completo más antiguo de un antepasado humano fue encontrado hace unos años por un pastor de cabras en la región de Afar, en Etiopía, considerada durante mucho tiempo la cuna de la evolución humana. Por increíble que parezca, es 100% cierto. Esta es una de las historias arqueológicas más reportadas en la memoria reciente. El raro cráneo es todo lo que quedó de un antiguo homínido, con un cerebro aproximadamente igual al de un chimpancé. Este antiguo homínido vivió en África hace 3.8 millones de años, y el descubrimiento de la antigua reliquia ha llenado un vacío crítico en la línea de la evolución humana. No estoy llamando a este cráneo parte del eslabón perdido, pero algunos investigadores están diciendo precisamente eso. La brecha en el registro fósil de entre 3.6 y 3.9 millones de años se ha llenado ahora con esta curiosa especie. Los investigadores pudieron utilizar microtomografías computarizadas y reconstrucciones tridimensionales para reemplazar algunas características faltantes del cráneo y armar una imagen realista de cómo era un antepasado humano hace casi 4 millones de años. Y para ser sincero, parecíamos monos. Teníamos cerebros diminutos, narices aplastadas y una gran cantidad de cabello negro desgreñado. Número 1. Esqueleto de ballena raro. Recientemente, investigadores en Tailandia encontraron el esqueleto parcialmente fosilizado de un rorcual de Bride, cerca de Bangkok, que se cree que tiene alrededor de 5.000 años. Pero lo que hace que este esqueleto sea tan genial es que fue descubierto por un ciclista común, que vio el esqueleto de 12 metros que sobresalía del suelo. Después del descubrimiento inicial, los arqueólogos acudieron a la escena para investigar, y pronto revelaron el 90% del esqueleto de la ballena. Según un geólogo local, es increíblemente raro encontrar un esqueleto de ballena en tan buen estado, especialmente en la tierra prácticamente en medio de la ciudad. Si no estás seguro de que es un rorcual de Bride, no estás solo. Estas son las ballenas únicas que prefieren aguas más cálidas, específicamente en las partes costeras del Océano Índico y el Golfo de Tailandia. Los investigadores esperan que una vez que se estudie más a fondo este esqueleto básicamente perfecto, se revelará más sobre las misteriosas condiciones geológicas de hace 5.000 años, así como también saber ayudar mejor a los rorcuales de Bride que aún están vivos en la actualidad. Número 10. Caballo de la Edad del Hierro. En el páramo helado de Noruega, un glaciar que se derrite ha revelado un espécimen excepcional, un caballo de la Edad del Hierro, que se remonta a los días de los vikingos. Según Lars Pilo, jefe de arqueología de la nieve del Consejo de Opland, el nuevo ejemplar de caballo muestra que los antiguos vikingos utilizaban caballos para transportar mercancía a través de las montañas nevadas. Pero lo que es tan sorprendente es que el área era realmente remota y peligrosa, y los expertos se sorprenden al ver que los vikingos hubieran podido transportar mercancía
días a través de una ruta tan peligrosa. Lars también dijo que los vikingos probablemente usaron el caballo para transportar los cadáveres de renos y otros animales a través de las montañas. Los vikingos probablemente cazaban renos en los pasos helados durante el verano y luego los retiraban a terrenos más altos y fríos debido a los molestos tábanos. Los arqueólogos lograron encontrar los huesos del caballo, así como algunas herraduras oxidadas y estiércol congelado. Sin embargo, no está claro de qué murió el caballo y cómo se quedó congelado en el hielo durante cientos de años. ¿Alguna vez te has encontrado algo impactante debajo de la nieve después de que se derritió? ¿Qué era? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda suscribirte al canal para ver más videos increíbles como este. Número 9. Momia envuelta en corteza. Los restos de una increíble momia medieval envueltos en un capullo de corteza de abedul y enterrados en un pozo lleno de hielo y cobre se acaban de encontrar una vez más en el permafrost derretido de Siberia, cerca del sitio de un antiguo pueblo que solía permanecer a una civilización ártica misteriosa y ampliamente indocumentada. Solo se encontró un cuerpo y los investigadores creen que pertenece a un niño que murió entre los siglos XII y XIII. El descubrimiento se produjo mientras se excavaba en la pequeña ciudad, a solo 30 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico. Es probable que haya más cuerpos en el área, ya que podría haber sido una necrópolis medieval previamente escondida bajo el hielo. En cuanto al entierro de la momia envuelta en corteza, no se parece a nada que se haya visto antes. El cuerpo fue colocado dentro de un capullo de corteza de abedul y luego enterrado en un pozo lleno de minerales de cobre para mantenerlo preservado. Desde entonces, los restos de la momia han sido llevados a un congelador de investigación especializado en el Museo Szymanowski en Salekhard, donde los investigadores trabajarán para descubrir el misterio detrás de la momia. Número 8. Dragón helado del norte. En Canadá se ha descubierto un nuevo tipo de dragón congelado en el hielo y es casi tan grande como un pequeño avión. Por supuesto, esto no es un dragón en el sentido real, es solo un reptil volador que vivió durante el período Cretácico hace unos 76 millones de años. Se encontró enterrado profundamente en el hielo y los científicos ahora han descubierto que tenía una gran envergadura de 10 metros. Su fósil fue excavado en el Parque Provisional de Dinosaurios en el sur de Alberta, por allá por 1992, pero no fue hasta hace poco que los científicos lograron avances con respecto a su verdadera forma. Según Michael Habib, del Museo de Historia Natural, estos tipos de reptiles voladores, conocidos como pterosaurios, eran una parte fundamental del antiguo ecosistema global y son clave para comprender la ecología y la diversidad de los dinosaurios. Lo que es realmente interesante es que el nuevo pterosaurio recibió el nombre de dragón helado, pero durante su vida habría prosperado en un clima cálido lleno de lagartos y tortugas gigantes. Es posible que se haya encontrado en el hielo, pero definitivamente no había hielo allí cuando murió. El clima de la Tierra fue significativamente más cálido durante el período Cretácico, e incluso en las regiones del extremo norte de Canadá o Rusia había suficiente calor para sustentar a los monstruos voladores gigantes y a los dinosaurios o peces más pequeños de los que se alimentaban. Número 7. ADN de mamut. En las últimas noticias arqueológicas, los científicos acaban de secuenciar el ADN más antiguo del mundo conocido. Utilizaron material que data de la subépoca del Pleistoceno medio, que obtuvieron de los restos de un mamut antiguo encontrado enterrado en el permafrost siberiano. Esta nueva secuencia de ADN ha demostrado de una vez por todas que el ADN puede sobrevivir durante más de 1 millón de años mientras esté congelado en el hielo. El equipo internacional de investigadores fue dirigido por el Centro de Paleogenética en Suecia, y el análisis del ADN llevó su tecnología de secuenciación y bioinformática hasta sus límites al extraer la muestra del viejo diente de mamut. La razón por la que la secuenciación es tan importante es porque normalmente cuando un organismo muere, sus cromosomas se encogen hasta que son tan pequeños que se pierde toda la información pertinente. Sin embargo, ahora los científicos saben que con la tecnología adecuada pueden verificar el ADN de cromosomas que antes eran demasiado pequeños para ser vistos. Ahora, los científicos saben que probablemente puedan tomar muestras de ADN de hasta 2.6 millones de años, siempre que encuentren muestras escondidas en el hielo. ¿Este descubrimiento significa que los mamuts podrían ser clonados en un futuro próximo? Es posible, aunque no probable. Todavía hay muchos pasos que los científicos deberán tomar, pero en los próximos 50 a 100 años podríamos ver a estas majestuosas criaturas deambular por la tundra una vez más. Número 6. Reliquias de la Edad del Hielo. Entre los años 536 y 660, la Tierra quedó atrapada dentro de una edad del hielo en miniatura, con temperaturas heladas en todo el hemisferio norte. Estos años insoportables se conocieron como el terrible invierno, en los que nunca llegó un verdadero verano.
Ahora evidencia arqueológica ha surgido de este mismo periodo, revelando cómo aquellos que vivieron en Noruega sobrevivieron al siglo de cosechas frías y sombrías. La verdad es que cazaban y pescaban en busca de sustento, y emigraron y se expandieron a nuevas tierras en busca de calor. En los campos de nieve perenne de Noruega, los arqueólogos han estado trabajando desde 2007 para rescatar artefactos del hielo que se agota rápidamente. Hasta ahora han encontrado más de 2000 artefactos, incluidas flechas, arcos, ropa y equipo para caballos. Los investigadores incluso encontraron bastones de senderismo de la época de los vikingos y esquís primitivos que usaban para maniobrar fácilmente por el terreno helado. La evidencia de tanta actividad sucediendo en los confines de Noruega ha confirmado que los vikingos eran personas verdaderamente resistentes, ya que incluso durante años sin calor continuaron expandiéndose, cazando y construyendo su legado. Número 5. Cachorros de león de las cavernas. Se acaban de encontrar un par de leones de las cavernas extintos en el permafrost de Siberia, y se los ha descrito como los leones de las cavernas mejor conservados jamás vistos. Según la Academia de Ciencias de Yakutia, los cachorros se encontraron en la República de Sakha, la región más fría y vasta de Rusia, donde la mayor parte de la tierra está cubierta de hielo desde hace miles de años. Antes de este sorprendente descubrimiento, solo se habían encontrado fragmentos de leones de las cavernas, creando una especie de raza mítica de leones a los ojos de los arqueólogos. Pero ahora se descubrió que los dos esqueletos estaban completos y, afortunadamente, los huesos y el pelaje restantes permitirán a los científicos aprender más sobre por qué los leones de las cavernas se extinguieron y exactamente cuánto tenían en común con sus parientes vivos más cercanos, los afroleones asiáticos. Ha habido una explosión de animales antiguos como estos leones de las cavernas que se encuentran en Siberia a medida que se derrite el permafrost, incluidos nuevos restos de mamut, restos de rinocerontes lanudos e incluso esqueletos de caballos y bisontes viejos. Número 4. Lonchera antigua. Uno de los artefactos más antiguos y espectaculares se acaba de encontrar en el hielo helado del Lotgen Pass, en Suiza, a casi 2743 metros sobre el nivel del mar. El descubrimiento fue revelado en el artículo científico Scientific Reports. Era una vieja caja circular de unos centímetros de ancho, hecha de sauce y pino y atada con ramitas. Era una lonchera medieval y se remonta a la edad del bronce, pero lo realmente espectacular es cuánto tiempo sobrevivió la caja de madera en la cima de la montaña nevada. Por supuesto, fue el hielo y las temperaturas bajo cero lo que la preservó, pero sigue siendo nada menos que milagroso. La lonchera de la edad de bronce incluso contenía una sorpresa, una mancha amorfa que resultó ser una especie de trigo, según Jessica Hendy, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana. Parece que alguien perdió su emparedado o una barra de pan hace unos milenios. Aparentemente, esta es la primera vez en la historia arqueológica que se descubre un grano de 4000 años. Número 3. Paleta de dinosaurio. En las frías y heladas montañas de la Antártida, investigadores han descubierto una paleta de dinosaurio. Los paleontólogos tuvieron que acampar literalmente en el hielo durante más de 60 días para sacar la paleta de dinosaurio del hielo y tuvieron que volver a bajar con su espécimen usando un helicóptero. Fue una de las excavaciones más dramáticas de la historia y reveló los fósiles intactos de un fabrosauro, un tipo de dinosaurio feroz y primitivo que vivió hace unos 200 millones de años, cuando la Antártida era una jungla sofocante. El fósil se encontró a 3800 metros de altura, en el monte Kirkpatrick en la cordillera transantártica. Era un tipo de dinosaurio pájaro de entre 1 y 1.5 metros de altura, y puede haber sido el antepasado original de cosas como el estegosaurio y el anquilosaurio. Aún más increíble es que William Hammer, de la Universidad Augustana, que estaba a cargo de la operación, ya había encontrado los impresionantes fósiles del criolofosaurio en la Antártida hace 30 años. El criolofosaurio era un carnívoro de 6.5 metros de largo. Teniendo en cuenta todos los fósiles ya descubiertos en las montañas heladas de la Antártida Central, es probable que haya muchos más esperando ser sacados del hielo. Número 2. Minerales marcianos. A principios de 2021, investigadores de la Universidad de Milán encontraron un loco mineral marciano escondido en el hielo antártico. Todo comenzó cuando los científicos tomaron una muestra del núcleo de hielo con la intención de aprender más sobre el pasado verdaderamente antiguo de la Tierra, y tal vez incluso encontrar evidencia del hielo más antiguo de la Tierra. Lo que descubrieron, en cambio, fue algo conocido como cristal de jarosita, algo abundante en Marte, pero casi nunca visto en nuestro propio planeta. El mineral, según The Weather Network, se ha estimado en 153.000 años. Los cristales de jarosita generalmente se forman a través de una reacción química que involucra agua y ciertos sedimentos. Los cristales de jarosita en Marte han
llevado a los científicos a creer que el planeta rojo estuvo una vez cubierto por un océano, pero a lo largo de los años se formó hielo y cambió drásticamente la superficie del planeta. Este descubrimiento más reciente en la Tierra hace que los científicos crean que podría tener algo que ver con cómo cambia nuestra propia superficie planetaria con el tiempo. En el lado más oscuro de este descubrimiento, algunos dicen que la presencia de cristales de jarosita aquí en casa podría sugerir que algún día nuestro planeta será tan seco, miserable y estéril como Marte. O podría significar que algún día Marte se parecerá a la Tierra. Los científicos están tratando de averiguarlo ahora mismo. Número 1. Vida debajo de la plataforma de hielo de la Antártida. Regresamos a la Antártida para nuestro último descubrimiento congelado, pero este pertenece a una nueva y extraña forma de vida recién descubierta por científicos después de perforar 900 metros en el hielo. Hicieron esto en la plataforma de hielo Filchner-Ronne, a más de 160 kilómetros del océano más cercano. Como podrás imaginar, no se han encontrado muchas criaturas en un entorno tan inhóspito, literalmente a miles de metros debajo de la superficie del hielo en algunas de las aguas más frías y remotas sobre hielo. La temperatura allá abajo ronda los -2 grados centígrados, pero a pesar de las dificultades, la vida sigue prosperando. Los investigadores encontraron animales estacionarios adheridos al fondo del mar, bastante similares a esponjas marinas. No están seguros de qué tipo de especies son estas nuevas criaturas allá en el mundo helado, pero según los científicos del British Antarctic Survey, el descubrimiento ha demostrado que la vida marina antártica se ha adaptado perfectamente a este extraño y limitado entorno. Sin embargo, aún quedan preguntas. Los científicos no están seguros de cómo estos extraños animales estacionarios llegaron a vivir bajo el hielo. No saben lo que comen y, por supuesto, todavía no saben de qué especie son. Todo lo que saben es que la vida parece estar flotando en una especie de éxtasis suspendida debajo de la plataforma de hielo de la Antártida. Y, definitivamente, hay más formas de vida por descubrir. Número 10. Bañera de cerebros. Una de las cosas más inquietantes y ominosas que puede encontrar un explorador urbano es sin duda una bañera llena de cerebros conservados. Ha habido imágenes en línea que supuestamente fueron tomadas por un explorador urbano valiente y aventurero que se encontró cara a cara con el horror cuando se fue a investigar dentro de un manicomio abandonado de Texas. Esa es la historia, pero no se ha confirmado al 100%. No está claro de dónde vinieron estos cerebros o por qué flotaban en una bañera sucia al azar en un edificio abandonado. ¿Podría haber sido algún tipo de experimento horrible de los años 70 que salió mal? ¿O ha sido todo un engaño? ¿Cuál crees que es la historia? La verdad detrás de la alarmante y francamente repugnante bañera de cerebros puede que nunca se resuelva hasta que el explorador urbano que tomó las fotos finalmente se presente para dejar las cosas claras. Número 9. Un cuerpo. Un explorador urbano de la ciudad de Canterbury, en el Reino Unido, descubrió algo espantoso cuando deambulaba por la casa abandonada de una ex estrella de la lucha libre llamada Jackie Pallo. El nombre del aventurero urbano es Paul Jones. Viajó a lo profundo de la propiedad rural de este hombre para tomar fotografías y de inmediato se dio cuenta de que había cometido un horrible error. Dentro de la ruinosa casa del luchador retirado, Paul descubrió muchas cosas averiadas. A Paul le encantaba fotografiar las cosas que dejaban las personas, tratando de adivinar las historias detrás de todo. Tenía la esperanza de tomar fotografías de un piano de cola envejecido y otros artefactos nostálgicos. En cambio, se encontró con una puerta que estaba cerrada con trozos de cuerda. Cuando trató de empujar la puerta, no se movió. Según el propio Paul, ya estaba esperando un cuerpo incluso antes de verlo. Logró empujar la puerta para abrirla tanto como pudo, y fue entonces cuando vio al hombre pudriéndose en el suelo. No está claro cuánto tiempo había estado allí muerto, o incluso de cómo había muerto. Podría haber sido un ocupante ilegal, un vagabundo o incluso un adicto de algún tipo. Paul llamó a la policía temprano a la mañana siguiente y les dio su declaración. En cuanto al dueño de la vieja y decrépita casa, Jackie Pallo, quien era una querida estrella de la lucha libre a principios de los 60 en el Reino Unido y que falleció a la edad de 80 años en 2006, nunca supo del cuerpo en descomposición que se escondía en su casa. ¿Cómo reaccionarías si fueras a explorar y te encontraras con un cuerpo? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Oye, y si eres nuevo en el canal, bienvenido. Dale un me gusta a este video y presiona el botón de suscripción para ver más videos como estos. Número 8. Tiburón taxidermizado.
Un hombre curioso llamado Luke fue a explorar un parque de vida silvestre abandonado en Australia. Parecía que sería un lugar ideal para investigar, pero cuando se encontró con lo que casi parecía un tiburón en escabeche dentro de una pecera verde asquerosa, era un poco más de lo que esperaba encontrar. El Australian Wildlife Wonderland Park, cerca de Victoria, ha estado abandonado desde 2012. El explorador urbano Luke, que había crecido visitando el parque cuando era niño, lo tomó como la oportunidad perfecta para un poco de nostalgia. No tenía idea de lo que encontraría una vez que cruzara el umbral. Luke subió el video de su aventura a YouTube, y en el video se puede ver un gran tiburón blanco taxidermizado flotando en formaldehído verde turbio. El tiburón se llamaba Rosie y fue capturado en 1998 frente a las costas de Australia con redes de pesca de atún. Por alguna razón, Wonderland Park decidió mantenerlo como una exhibición permanente, preservando su cuerpo dentro de los químicos para que los visitantes pudieran disfrutarlo. Desafortunadamente para el parque, tuvo que cerrar en 2012 supuestamente debido a una violación de la Ley de Vida Silvestre de Australia. Los animales vivos fueron entregados y la pobre Rosie se quedó atrás. Número 7. Un niño fantasma. El siguiente explorador urbano tuvo el susto de su vida cuando fotografió accidentalmente el fantasma de un niño mientras exploraba una mansión encantada en el Reino Unido. Según un reporte de The Sun, Jake Parr se sintió inmediatamente incómodo cuando entró en la mansión abandonada Horncliffe. Y por una buena razón. La mayoría de la gente afirma que la mansión está terriblemente encantada, y él podía sentir el peso de todos esos fantasmas desde el momento en que entró en la casa en ruinas. Pero no fue hasta que Jake estaba revisando el video y la evidencia fotográfica de su exploración que vio la impactante imagen del rostro de un niño en la esquina superior derecha de una de las fotografías. No está claro quién era el niño en vida o por qué su fantasma rondaba el lugar. La mansión Horncliffe tiene una larga historia, oscura y misteriosa que es ampliamente desconocida. ¿El niño vivió allí alguna vez? ¿Quizás jugaba en los terrenos? Probablemente nunca lo sabremos. Número 6. Huesos colgantes. La próxima historia es algo sacado directamente del proyecto de la Bruja de Blair. Un explorador urbano decidió recientemente que sería una buena idea ir a husmear en la granja abandonada de Tony Martin, el tipo que ganó notoriedad hace 20 años cuando disparó y mató a un ladrón en 1999 en su granja de Norfolk en el Reino Unido, y que le ganó una sentencia de por vida en prisión. Tony obviamente no estaba en su casa de campo, y desde el tiroteo ha permanecido prácticamente abandonada, pero lo que el explorador urbano encontró allí es horroroso. Al entrar en la casa, ciertamente no esperaba encontrar una habitación llena de extraños huesos de animales colgando de trozos de cuerda. Los huesos estaban colgados del techo, con cubos y cajones llenos de ellos en el suelo. Parecía el sitio de una película de terror que involucra a asesinos en serie y brujería. Esta es, por mucho, una de las cosas más espeluznantes jamás descubiertas durante una exploración urbana, especialmente porque los huesos se encontraron dentro de la casa de un asesino real. ¿Fue este el acto de algún lunático enfermo que siguió los pasos del hombre que alguna vez llamó la casa su hogar? Hasta la fecha, nadie tiene idea de para qué se usaron los huesos o por qué se colocaron allí. Número 5. Cementerio de Ford. Mientras exploraba en un pueblo tranquilo del Reino Unido, un hombre se encontró con un espeluznante cementerio de Ford olvidado. El youtuber aparentemente vivía cerca y estaba explorando un refugio antiaéreo olvidado cuando vio algo extraño al otro lado del camino. Después de caminar por un campo, se encontró con más de 40 vehículos Ford, automóviles, camionetas y más, todos esparcidos por una parcela en forma aleatoria. Pero lo que hace que esta historia sea realmente espeluznante es que todos los autos parecían haber sido quemados y nadie sabe por qué. A pesar de que el explorador urbano había vivido en la zona desde que era un niño pequeño, nunca supo que había un cementerio cercano lleno de vehículos quemados. Sin embargo, aún más inquietante que las cáscaras quemadas de los autos fue la casa incendiada que también se encontró cerca. No hay absolutamente ninguna información sobre la casa o los autos, y nadie sabe por qué fueron quemados. Dentro de la casa había pertenencias personales que claramente habían estado abandonadas durante mucho tiempo. Adentro encontró un bloc de notas con una letra elegante y otros signos de educación, y se preguntó si la mujer que una vez vivió allí sería una profesora de algún tipo. Es un completo misterio y podría ser una parte misteriosa del oscuro pasado de la ciudad. Número 4. Restos cremados. Este próximo descubrimiento espeluznante no es tan inesperado, pero prepárate, porque todavía es un poco perturbador. Un explorador urbano descubrió restos humanos cremados mientras inspeccionaba una funeraria abandonada en la ciudad de Flint, en Michigan. Cenizas humanas son algo típico de encontrar en una funeraria, pero ¿una que había sido abandonada? ¿Quién dejaría a alguien así? Definitivamente es una buena manera de ser embrujado, pero eso no es todo lo que encontró. También descubrió herramientas sucias de embalsamiento, botellas de químicos viejos y todo tipo de parafernalia que tenía que ver con la preservación de cuerpos humanos.
Según Metro Times, el estado cerró la funeraria 2 años antes de que el explorador urbano entrara por las puertas. Pero claramente no hicieron un buen trabajo empacando sus cosas. Dejaron atrás suministros. Había un coche fúnebre todavía en el garaje y al menos había una bolsa de plástico llena de restos humanos. Ten en cuenta que esta funeraria fue cerrada por una buena razón. El Departamento de Licencias y Asuntos Regulatorios de Michigan suspendió la licencia del negocio en julio de 2017 después de descubrir cuerpos humanos no refrigerados, una infestación de gusanos y ataúdes manchados de sangre. Este era un lugar realmente desagradable y estamos de acuerdo en que haya sido cerrado. Número 3. Mausoleo misterioso. Un explorador urbano tomó algunas fotos seriamente macabras cuando se encontró con cadáveres humanos que se pudrieron dentro de un mausoleo subterráneo. Esto sucedió en el estado de Alabama, en un lugar llamado Memorial Mound, que no es el nombre más bonito para un lugar en el que deseas que se alojen tus seres queridos fallecidos. Era un mausoleo abierto por un sepulturero llamado Clyde Wood en 1992 como una alternativa a los cementerios normales. Aparentemente los cementerios normales no estaban lo suficientemente ordenados para Clyde y pensó que podría ser una versión mejor, donde las familias pudieran ir a sepultar a sus seres queridos bajo tierra. Sin embargo, este lugar claramente no funcionó. Fue cerrado y abandonado durante varios años y nadie ha hecho nada con el edificio. Actualmente está lleno de basura, muebles y restos humanos inquietantes. El explorador urbano tomó fotografías de cuerpos que habían quedado atrás, ahora convertidos en esqueletos. La gran pregunta es por qué el gobierno no ha intervenido para cerrar adecuadamente el edificio, ya que fueron ellos quienes cerraron el negocio. ¿Cuánto tiempo más estarán pudriéndose los cuerpos dentro del mausoleo antes de que alguien los entierre adecuadamente? Número 2. Catacumbas secretas de París. París es un lugar hermoso y romántico. La ciudad tiene uno de los sistemas de catacumbas más grandes del mundo, lleno de millones de huesos a lo largo de la historia. Sin embargo, un explorador urbano descubrió recientemente una catacumba desconocida de París llena de cientos de cadáveres. El youtuber Steve Ronan se encontró escalando a través de una estrecha abertura llena de huesos humanos después de descubrir una cámara secreta en las profundidades del metro de París. Se estima que hay 322 kilómetros de túneles debajo de las calles de París y los exploradores urbanos documentan realmente lo que hay allí abajo. El youtuber es un joven de Massachusetts y lo que hizo es definitivamente ilegal. De hecho, se arrastró hasta la zona prohibida debajo de París a través de túneles claustrofóbicos mientras empujaba huesos fuera de su camino solo para avanzar. La historia real detrás de estas catacumbas es bastante complicada. Tiene mucho que ver con una afluencia de muerte en la Edad Media, la falta de espacio para almacenar restos humanos y un vasto plan para crear un inframundo de catacumbas donde París podría poner a todos sus muertos. Pero hasta el día de hoy, todavía hay pasajes secretos como el que Steve encontró, donde los huesos de los pueblos medievales han sido olvidados. Número 1. Una criatura horrible. Hemos hablado mucho sobre lugares olvidados espeluznantes, pero ¿qué hay acerca de criaturas espeluznantes? Bueno, estás de suerte porque un explorador urbano nuevamente del Reino Unido llamado Jay Jones estaba pasando el rato en una playa remota durante el primer encierro por coronavirus en 2020 cuando descubrió la criatura más extraña de la historia. Supuestamente se encontró con un monstruo gris con colmillos. El monstruo definitivamente no estaba vivo cuando lo encontró a 3,7 metros de los acantilados de la playa, pero después de escalar los acantilados para recuperar a la extraña criatura, Jay se sintió perturbado por lo que estaba mirando. Según él, la criatura era mitad murciélago y mitad humano, como una especie de horrible vampiro en miniatura. Pero, lamentablemente para nosotros, este extraño descubrimiento nunca se publicó en línea. Jay dijo que se negó a publicar las imágenes porque eran muy gráficas. Obviamente, esto lleva a grandes dudas, ya que la mayoría de los exploradores urbanos estarían felices de publicar imágenes perturbadoras, especialmente si se trata de un híbrido humano-murciélago. ¿Jay está mintiendo o realmente encontró un vampiro en una playa inglesa? Puede que nunca lo sepamos. ¿Has realizado alguna vez alguna exploración urbana? Si es así, ¿cuál es la cosa más aterradora que has descubierto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Gracias por ver el video. Si aún no lo has hecho, asegúrate de presionar el botón de suscripción y dar un pulgar arriba. ¡Hasta la próxima!